Bienvenidos amigos, muy pero que muy buenas tardes para todos. Aquí de nuevo con otra entrega de Reflexiones y Sabiduría con María. Otro encuentro donde compartiremos y aprenderemos y obtendremos más conocimiento, que es lo único que poseemos realmente en la vida. Ojo con eso. Hoy les vamos a hablar de Sócrates, el famoso filósofo griego, refiriéndose específicamente a la ignorancia, algo sobre la vida de Robert Louis Stevenson, el famoso escritor británico, y unos datos muy curiosos acerca de la Biblia. En la frase del día de hoy tenemos una de Winston Churchill. Una buena conversación debe de agotar el tema, no a los interlocutores. Es decir, hay que agotar todo lo que tengamos que decir, pero no aburrir a los interlocutores, según Winston Churchill, el famoso estadista inglés. Vamos a comenzar con el artículo de Sócrates con relación a la ignorancia. Sócrates, el gran sabio y filósofo griego, se preocupaba mucho en buscar el conocimiento y a cada paso que daba descubría su propia ignorancia. Querofón, un amigo y discípulo de él, fue al oráculo de Delfos y le preguntó si había un hombre más sabio que Sócrates. Y el oráculo le respondió que no. Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Cuando Sócrates se enteró de esto, lo negó y dijo: ¿qué dice Dios y qué pretende dar a entender? Yo no me creo sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué querrá decir Dios al afirmar que soy el más sabio? Porque por ley Dios no puede mentir. Y así, Sócrates se dedicó a demostrar que él no era el más sabio de todos los hombres. Y se dedicó a buscar a alguien que fuera más sabio que él. Primero comenzó por los políticos. Y concluyó con esta frase al percatarse que un político se enfadó al ver que él no era tan sabio como creía para Sócrates. Muchos opinan que este hombre es sabio, el político, y sobre todo él lo cree, pero no es verdad. Sócrates siguió pensando en la cuestión y de ahí viene la siguiente frase suya: soy más sabio que este hombre, porque me inclino a pensar que ninguno de los dos sabemos nada ni de bello ni de bueno, pero él cree saber sin saber, mientras que yo, como no sé nada, nada me creo saber. Parece pues que soy más sabio que él en esto, en no creer saber lo que no sé. Es como un poco un acertijo, ¿no? Un juego de palabras para sí mismo. Es como realmente dice: parece pues que soy más sabio que él en esto, en no creer saber lo que no sé, dice Sócrates. También agregó: los que tienen más renombre de sabios están faltos de lo más importante, mientras quienes aún considerado menos parecen mejor dotados de inteligencia y cordura. Andando y buscando al hombre más sabio que él, o por lo menos más inteligente, se dirigió luego a los poetas en busca de lo mismo y concluyó: me da vergüenza decirles la verdad, pero la diré. Los poetas dicen muchas cosas bellas, pero no saben de qué hablan.
Por último, en su búsqueda, fue a donde los artesanos y después de hablar con ellos, comentó: sabían lo que yo no sé y en este aspecto eran más sabios que yo, pero tenían el mismo defecto que los poetas. Cada uno creía ser muy sabio por practicar bien su arte, y esto eclipsaba su sabiduría técnica. Sócrates se ganó muchas enemistades y enemigos porque a todos les demostraba su ignorancia. Y concluyó su investigación diciendo: en realidad, de verdad, solo Dios es sabio. La sabiduría humana vale bien poco o nada. Es el más sabio aquel que reconozca que frente a la verdadera sabiduría, la suya no vale nada. Por tanto, la superioridad de Sócrates estaba en admitir su inferioridad. Con relación a esto, el sabio Lao Tse dijo: el hombre sabio, al ponerse en el último lugar, es el primero. Sócrates también dijo que la peor de las ignorancias es creer lo que no se sabe. Su sabiduría residía en admitir que no era sabio. Por eso Descartes confesaba: tratando de instruirme, descubrí más profundamente mi ignorancia. Esto lo dijo Descartes. También John Locke, el famoso filósofo y médico inglés, se expresó diciendo: nuestra ignorancia es infinitamente más grande que nuestro conocimiento. Y al respecto, el más famoso discípulo de Sócrates, Platón, dijo: lo poco que sé, se lo debo a mi ignorancia. También el famoso poeta y novelista alemán, Johann Wolfgang Goethe, también se pronunció con respecto a la ignorancia, diciendo: cuando crece el conocimiento, también crece la duda. Aristóteles, el famoso filósofo griego, discípulo de Platón, expresó que ese fue uno de los más grandes aportes de Sócrates en cuanto a demostrar la ignorancia universal. Pruebo a las gentes y encuentro gran abundancia de personas que creen saber algo, pero que saben poco o nada. Eso dijo Sócrates. ¿Qué les parece? Muy interesante. Muy interesante. Este estudio de Sócrates y la ignorancia. Nos hace pensar y nos hace ver, nos hace entender que nuestro conocimiento es súper limitado, que mientras más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada, que tenemos mucho más que aprender, y más, y cuanto más sabemos, más y más nos queda por saber. Y este es el valor y el aporte de Sócrates, cuando dijo: solo sé que nada sé. Vamos a ver qué hay con la vida de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Balfour Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia. Fue un novelista, poeta y ensayista británico que dejó como legado una vasta obra que incluye crónicas de viajes, novelas de aventuras e históricas, así como lírica y ensayos. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura juvenil, como La Isla del Tesoro, muy conocida yo creo que por casi todos, la novela histórica La Flecha Negra y la popular novela de horror El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, dedicada al tema de los fenómenos de la personalidad
escindida y que puede ser clasificada como novela psicológica de horror. Varias de sus novelas continúan siendo muy famosas y algunas de ellas fueron llevadas varias veces al cine en el siglo XX. Fue muy apreciado en su tiempo y sigue siéndolo después de su muerte. Desde su infancia sintió inclinación por la literatura. Fue su niñera la que le inculcó la afición por la lectura, contándole historias mientras permanecía en cama a causa de su continua enfermedad. Desde la infancia, Robert Louis tuvo que enfrentarse a la tuberculosis, la cual le obligó toda su vida a buscar en distintos países un clima apto para su salud y supervivencia. Stevenson escribió su primera obra, por llamarla de algún modo, en septiembre de 1855, cuando estaba a punto de cumplir los 5 años de edad. Durante su infancia escribió constantemente ensayos e historias. Influido por la narrativa de Sir Walter Scott, el famoso escritor, muchas de sus historias están ambientadas en la Edad Media, aunque tal vez sea el Océano Pacífico el escenario literario que explorase con mayor placer. Ingresó en la Universidad de Edimburgo como estudiante de ingeniería náutica, debido a la influencia de su padre, que era ingeniero, pero la abandonó. Esa no era su vocación, y en 1875 empezó a practicar la abogacía. Tampoco tuvo una carrera brillante en ese campo, ya que su interés se concentraba en el estudio de la lengua. Sus primeros escritos publicados son descripciones de algunos de los viajes que daba casi continuamente, buscando climas adecuados a su delicado estado de salud. Viaje Tierra Adentro, escrito en 1878, cuenta un recorrido en canoa a través de Francia y Bélgica que había realizado en 1876. Y Viajes en burro por las Cebanes, de 1879, cuenta los avatares de un viaje a pie por las montañas del sur de Francia. En 1876, a los 26 años en Francia, conoció a Fanny Osborne, una norteamericana que estaba separada y que luego se divorció. Stevenson y Fanny se enamoraron y se casó con Fanny en 1880 a los 30 años de edad. A partir de ese año la salud le empeoró y el matrimonio se mudó a varios lugares hasta que se instalaron en el balneario de Bournemouth. Pero 3 años más tarde partieron a Nueva York, donde Stevenson tuvo la oportunidad de hacer amistad con Mark Twain, el famoso escritor norteamericano. Finalmente se establecieron en la isla Samoa, en el Pacífico Sur. Fue una celebridad en vida y sus historias, desde las aventuras hasta las novelas fantásticas, entretuvieron a jóvenes y no tan jóvenes, de generación en generación. Escribió al menos 3 obras maestras: La Isla del Tesoro, La Flecha Negra y El extraño caso del Dr. Jekyll y el Dr. Hyde, como ya mencionamos. En 2 de ellas creó personajes que pasaron a la galería de arquetipos de la literatura universal: Long John Silver y el Dr. Jekyll. Su novela inconclusa, Whale or Hermiston, escrita en 1894, está considerada como su obra maestra,
pues los fragmentos que se conservan contienen algunos de los más bellos pasajes que escribió. También demostró ser un gran ensayista y poeta. Algunos de sus mejores poemas están recogidos en el volumen Jardín de Versos para Niños. Junto a su hijo adoptivo, el escritor Lloyd Osbourne escribió las novelas La caja equivocada y La resaca. Ante la aparición de la novela naturalista o psicológica, Stevenson reivindicó el relato clásico de aventuras en el que el carácter de los personajes se dibuja en la acción. Su estilo elegante y sobrio y la naturaleza de sus relatos y sus descripciones influyeron grandemente en numerosos escritores del siglo XX. Robert Louis Stevenson falleció en Vailima, Samoa, el 3 de diciembre de 1894. Contaba con 44 años y falleció de una hemorragia cerebral. Un año antes había relatado en una carta: durante 14 años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre estertores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos. El pobre, la verdad que sufrió mucho con sus problemas de salud. Su cuerpo fue enterrado en la misma isla de Samoa donde vivía, en la cima de la montaña del monte Baea, cerca de Vailima, su hogar samoano en Oceanía. Muy interesante la historia de la vida de Stevenson, pero desgraciadamente la salud no lo acompañó a lo largo de su vida, porque como ustedes vieron, desde niño ya sufría de tuberculosis y esto lo afectó durante toda su vida. Pero fue indiscutiblemente un gran escritor. ¿Y quién de nosotros de jóvenes o de niños no leímos La Isla del Tesoro? Por citar una. Vamos a ver ahora 10 datos muy curiosos acerca de la Biblia, que tal vez muchos no conozcan. El primer nombre que Dios puso a una mujer fue Sara, ya que Eva quien lo puso fue Adán. Esto está registrado en el Génesis 17:15. La Biblia fue escrita muchísimo antes de la invención del papel, en extensas tiras de papiro o pergamino. Goliat no murió de la pedrada que le dio David, sino por su propia espada. Esto se encuentra en Samuel 17:48. Hubo un personaje en la Biblia que tuvo 70 hijos. Fue Gedeón. Esto está registrado en Jueces 8:30. Isaías anduvo desnudo y descalzo. Esto lo encuentran en Isaías 26. El único personaje en la Biblia que se menciona que usó reloj fue el rey Acaz. Esto está en Reyes 20:11. La palabra Biblia no aparece en ella. Y la primera Biblia que se recopiló fue por obra de Constantino. Y se dice que él propiamente no era cristiano. El último libro de la Biblia no fue Apocalipsis, sino Tercera de Juan. Según la Biblia, Dios solo escribió una vez, cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117 y el más largo, el Salmo 119. El mismo centro de la Biblia se encuentra en el Salmo 118, el cual dice: es mejor confiar en Dios
que confiar en el hombre. Y por último, las palabras no tengan miedo aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día del año. Interesante, ¿verdad? Muy interesante todos estos detalles y cosas que nosotros creemos, como lo de David, Goliat, cosas así, que uno cree que ha sido de una manera y es de otra. Vamos al momento de humor, pero antes le debo la adivinanza. La adivinanza del programa anterior decía, cuando es, no es, y solo es si no es. ¿Qué es? Muy sencillo, piénsenlo. La mentira. Cuando es, no es, y solo es si no es. La mentira. Vamos a la de hoy. Cuando me amarran me pongo a andar, y cuando me sueltan me toca parar. ¿Qué soy? Cuando me amarran me pongo a andar, y cuando me sueltan me toca parar. Adivinen qué soy. Oigan esto. Un tipo va al África y para no sentirse tan solo en el safari, decide llevar a su perrito, un chihuahuita un poco miedoso. El primer día del safari, el animalito muy contento se pone a corretear detrás de las mariposas y cuando menos se lo espera ya se había separado del grupo. El chihuahuita desesperado empezó a buscarlos. Cuando en eso ve que una pantera muy enfurecida se dirigía hacia él dispuesta a comérselo. Asustado, rápidamente piensa qué hacer y en eso ve unos huesos que estaban junto a él y los empieza a morder con mucha ferocidad. Justo cuando la pantera lo iba a atacar, el perro exclama, ¡qué rica pantera me acabo de comer! La pantera al escuchar esto, se frena con estruendo y huye muy asustada, mascullando bajito. ¡Jodines! Este sinvergüenza perro por poco me come a mí también. Pero arriba de un árbol estaba un monito muy travieso que vio todo lo que había pasado. Este se baja muy rápido y va tras la pantera para contarle todo lo que vio. Al escuchar aquello, la pantera, muy enojada, le dijo al mono, súbete, vamos a buscar ese sinvergüenza perro para ver quién se come a quién. El perrito, entre tanto, se da cuenta que la pantera viene con el mono trepada, dispuesta a todo. Y en un instante este perro tan inteligente adivina que el mono se fue con el chisme. Pero el perro se da la vuelta como si no hubiera visto nada y se pone a leer un periódico. Cuando la pantera ya lo iba a atacar, el perro se queja. Este mono sinvergüenza, hace como media hora que lo mandé a buscar otra pantera y todavía no regresa. La pantera volvió a frenar en seco. Muy inteligente, chihuahuita. Muy inteligente. Oigan esto. Una gallina abre un huevo y no tiene nada. Abre el segundo y no tiene nada. Abre el tercero y no tiene nada tampoco. Y entonces dice muy enojada, este gallo sinvergüenza está usando condón otra vez. El gallo está usando condón. ¿Cómo iban a tener algo los huevos? Pepito en la clase está muy ido y de momento la maestra le pregunta, Pepito, ¿quién fue Juana de Arco?
Una drogadicta, maestra. ¿Cómo? ¿Pero de dónde tú sacas eso? Pero si es que el libro de historia dice que murió por heroína. ¿Qué se puede esperar? Y por último, a ver si ustedes adivinan cómo se dice café amargo en japonés. Takara el azúcar. Takara el azúcar. Pues si no tienen con qué comprar azúcar porque está cara, esperemos de nuevo vernos con la bendición de Dios. Cuídense mucho, amigos. Hasta la vista. Nos vemos.